Buenas tardes, mis queridos niños y niñas. Hoy comenzamos la clase número 12, de la unidad número 1, el héroe en distintas épocas. El objetivo de esta clase es escribir y revisar un reportaje. La habilidad que vamos a trabajar son identificar, relacionar, comparar, analizar, interpretar, evaluar. Y vamos a agregar una más, que es la creatividad. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién se acuerda qué objetivos trabajamos en la clase anterior? ¿Qué fue lo que aprendimos en la clase anterior? Chiquillos, ¿alguien? ¿Cómo se les va a olvidar, chiquillos? ¿Qué vimos en la clase anterior? Ustedes de hecho tenían que hacer algo. Bien, Daphne. Planificar la escritura de un reportaje. Muy bien, Daphne. Estuvimos trabajando en la planificación de la escritura. ¿Por qué es importante planificar, organizar las ideas antes de escribir? ¿Por qué es importante planificar antes de escribir? La Bianca dice que para así tener claro lo que se va a realizar. Muy bien, Bianca. ¿Alguien más? Para tener más claro lo que diremos en el reportaje, dice la Daphne. Muy bien, Daphne. ¿Alguien más? Los demás, el Fernando ya dice para poder organizarse. Ya. La Dani dice ya hacer en el fondo como un boceto de lo que vamos a hacer. Perfecto. La Bianca complementa con el hecho de tener el punto de vista claro. Muy bien, perfecto, chiquillo. Muy bien. Para que sea entendible también, pero claro, nosotros tenemos que organizar todo para darle una forma y que esa forma que le vamos a dar tenga coherencia, ¿verdad? Exacto. El proceso de la escritura, chiquillo, no es llegar y ponerse a escribir. La escritura necesita desarrollar 3 grandes habilidades. Y una de ellas es la planificación, que la trabajamos la semana pasada. La planificación nos permite tener la guía, la orientación, las cosas claras por donde nosotros vamos a transitar en nuestra escritura, en nuestra historia. Luego viene la redacción, que va a ser nuestro primer boceto, nuestro primer borrador. Viene la revisión, que es fundamental para poder decir, esto está bien, esto está mal, y ir complementando algunas cosas que nos faltan o eliminando algunas que no nos parecen tan coherentes. Planificar, chiquillos, consiste sobre todo en pensar en el texto que vamos a producir. Se trata de dar forma y orientación a nuestras ideas. Por eso es tan importante este proceso previo antes de escribir, porque nos orienta, nos indica el camino. Cuando empezamos a planificar el texto, siempre debemos considerar 3 cuestiones que son fundamentales. El tema que vamos a tratar, el tipo de texto que vamos a escribir y principalmente el lector a quien va a estar dirigido. ¿Por qué es importante el lector? Porque en base a eso nosotros tenemos y definimos nuestro propósito. Recuerden que estuvimos trabajando los propósitos comunicativos, la intención, el objetivo que tiene mi escrito, mi historia, mi relato. ¿Ya? ¿Con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Qué quiero lograr en el lector? Estos aspectos son fundamentales para empezar, pues una vez que lo hayamos definido, el trabajo será mucho más fácil. Ya tendremos la idea clara, organizamos nuestras ideas y decimos ya, podemos empezar. Dentro del proceso de la escritura, también es fundamental, como les decía anteriormente, la revisión. Es indispensable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pulir el texto y evitar que se nos escapen los errores. Cuando revisamos nuestros textos, una buena recomendación es leerlo en voz alta. ¿Por qué creen ustedes que es importante leer en voz alta?
cuando escribimos algo? ¿Por qué es importante leerlo en voz alta? Chicos, Entender lo que leímos. Muy bien, para entender lo que leemos, ya, perfecto. ¿Qué Yo más? cuando leo algún libro, también lo leo a veces en voz alta para como entender más a fondo, porque cuando lo leo en mi cerebro como que no entiendo bien lo que leo. Ya, ¿y el leerlo en voz alta te ayuda? Sí, bastante. Muy bien. ¿Qué te permite, además de entender y comprender el texto, leer en voz alta? ¿Qué nos permite ayudar a desarrollar Comprensión lectora. la comprensión lectora? Bien. ¿Y qué otra cosa es fundamental también, que es importante cuando leemos en voz alta? para explicar, para contextualizar, nos dicen, ¿qué más? Hay algo que nos pasa mucho, chiquillos, cuando no nos sentimos seguros de cómo leemos en voz alta, de hecho. Que nos pasa mucho que de repente, de hecho, un profesor, yo creo que a uno también me pasó en el colegio, profesor, ya chiquillos, ¿quién puede leer? Y uno no se siente seguro en su lectura en voz alta y dice, no, yo no, porque pasa esto. Hay algo que también nos ayuda mucho cuando leemos en voz alta. A superar las inseguridades. Muy bien, hija, nos ayuda a superar las inseguridades. Y otra cosa también que es fundamental cuando leemos en voz alta, que nos vamos dando cuenta de que hay, aparte de las inseguridades, hay problemas con las puntuaciones. No respetamos a veces los signos de puntuación, que es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo no respeto una coma o no respeto un punto, el sentido del texto cambia. Entonces, el leer en voz alta va a ir puliendo todo eso, ¿ya? Por eso, muchas veces, algunos alumnos les es más fácil leer en silencio que en voz alta, porque dicen, me tupo mucho, profesora, no, me cuesta juntar las letras. Claro, porque no hay una costumbre de hacerlo. Entonces, esa es una habilidad que también tenemos que ir desarrollando. De hecho, esos chiquillos tienen que ver directamente el tema del respetar la puntuación, el ritmo con que lo hago y todo lo que conlleva, la voz, el volumen que utilizo, con la fluidez también que uno le da a la lectura. Y la velocidad lectora es otra habilidad que tenemos que trabajar. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Recordemos, vamos a recordar que la actividad que ustedes tienen que hacer es escribir un reportaje sobre algún héroe o heroína de la literatura o de la vida real. Deben pensar en aquella historia de aquel hombre o mujer que se lanzó a la aventura desde su mundo cotidiano a un mundo desconocido, donde logra una real transformación. Dimos como ejemplo la película En busca de la felicidad, ojalá que la puedan ver, chiquillos, porque es muy bonita. Y ahora los invito a observar el siguiente video. Pongan mucha atención porque es más o menos lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? ¿Usted, tía, me dice si se ve? ¿Ve todo clarito? Vamos a compartir el sonido. Pongan mucha atención, hijos, porque esto es un reportaje. Y si quiere comenzar el fin de semana muy bien, atención a lo que viene, porque historias de mujeres que impactan, y hoy día queremos revisar la historia de Sandra Ponce, una líder social que pasó de la depresión, que muchas mujeres, tal vez como usted, puede estar sufriendo, pasó a la alegría, ayudar a su comunidad y ser feliz e impactar a la sociedad. Vea esta nota preparada por Pía Álvarez porque de verdad va a ser muy interesante para usted. De esta pasarela ubicada en las calles Independencia con Américo Vespucio, en la comuna de San Ramón, se logró este espacio verde, esta plaza comunitaria en la que
que todos los habitantes de la población Libertad cooperaron. Terminaron después de un año de trabajos de limpieza de los escombros y de toda la basura que estaba acumulada. El proyecto estuvo liderado por Sandra Ponce y vamos a conocer su historia. Feliz que yo tuve fue cuando barrí aquí la calle. Con pala y escoba en mano, Sandra estuvo más de 6 meses barriendo y retirando la acumulación de basura de la calle Independencia en su población. Era sinónimo de malestar e inseguridad y la gente evitaba transitar por el lugar, le hacía el quite. Ella comenzó sola, pero esto luego tuvo un giro solidario. Son relaciones humanas, que es lo más lindo que hay. La gente se empezó a conocer, éramos desconocidos entre nosotros, ¿cierto? Nos empezamos a conocer nosotros, y si está todo limpio, está todo mejor, está todo como en armonía. Tras una profunda pena por la pérdida de un ser querido y sin pensarlo mucho, quiso limpiar su entorno y fue constante. Sus vecinos al principio se extrañaban, sobre todo considerando que lo hacía por voluntad propia, y aunque costó, poco a poco se fueron sumando a su iniciativa, eliminar la suciedad y transformar su barrio en un espacio para sociabilizar y vivir en un entorno limpio. Para ella fue una terapia. Me dio como el espacio para reencontrarme conmigo misma. Eso fue lo que pasó. Me dio el espacio y sentí, también me ayudó también a salir de mi depresión, porque de la pena que yo tenía, porque al estar en una actividad y generando un cambio tan grande. De a poco fueron avanzando hasta que a fines de 2011, cercano a la celebración de Navidad, Sandra puso sus esfuerzos en seguir embelleciendo su entorno, apoyando la iniciativa de otra vecina, la señora Chela, para crear un pequeño parque comunal. Ver el resultado de todo el trabajo le sorprende. Menos trabajo, ahora ya se mantiene. Uno no viene todos los días para acá. Al principio había que estar día a día, poner harto esfuerzo, pero ver ahora que todo esto ha crecido, pucha, era como un sueño, o sea, ahora yo lo veo como un sueño, el sueño que teníamos al principio. Que todo estuviera grande, verde y que estuviera bonito, porque las plantas crecieron. Todo construido con material reciclado, lo mismo con las plantas, resultado de la contribución de los vecinos. Todo servía, pues si todo sirve, todo sirve. Las botellas sirven, el alambre sirve, los palos sirven, todo sirve. Un espacio bajo la pasarela donde antes era muy común ser víctima de robos y asaltos. Y aunque ahora trae luz y unión, Sandra espera que esto logre mantenerse en el tiempo con la colaboración de la Municipalidad de San Ramón o de la concesionaria de la autopista. Nosotros como vecinos hemos hecho bastante acá en recuperar este espacio. Nosotros queremos que se hagan cargo para que nos quede más tiempo para trabajar con la comunidad, porque esto también genera un desgaste de tiempo. Eso es lo que queremos. La idea es que esta iniciativa comunal siga viva por muchos años más. ¿Qué les pareció el reportaje? ¿Se dan cuenta que no necesitamos tener o hacer grandes hazañas, defender la vida de alguien, sino que son algunos detalles que nos van convirtiendo en pequeños héroes? Eso es lo que yo quiero que ustedes plasmen en su reportaje. Puedan plasmar la vida de un hombre o una mujer de la literatura o de la vida real, que a su juicio se haya convertido en un héroe o una heroína. Son muchas las historias que ustedes pueden encontrar y yo los invito a indagar, a que busquen a ese héroe o heroína que no conocemos, para que de alguna forma se haga visible, poder visibilizar esas historias. Para poder escribir un reportaje, lo primero que tenemos que saber es cómo se estructura un reportaje. Lo primero que debe tener un reportaje es un titular. ¿Qué características debe tener este titular? Perdón.
Perdón. El titular debe llamar la atención desde el inicio. Por esa razón, el título debe ser una invitación a continuar leyendo, tiene que impactar. El reportaje que ustedes acaban de ver se llamaba La mujer que barre, ¿ya? Entonces, cuando uno ve ese titular, dice, pero, a ver, ¿qué será? ¿Qué nos contará esta historia? Ya es impactante, la mujer que barre. Uno se puede imaginar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, el título debe ser atractivo para el lector, debe incitarlo a leer, ¿ya? Eso es lo primero que debe tener un reportaje, un título llamativo, impactante. La entrada también debe captar la atención del receptor. Para ello debe comenzar con contenido interesante, atractivos, fuertes para el lector. El cuerpo del reportaje, en los párrafos se desarrolla el tema y deben estar conectados entre sí y con coherencia. No tenemos que perder el hilo conductor del tema que estamos tratando. Para eso, para el cuerpo, para estructurar los párrafos, nos tienen que ayudar y nos tenemos que servir de los conectores. Y el párrafo final debe concluir el tema reforzando lo dicho al principio o bien invitando al lector a reflexionar. El reportaje de la mujer que barre, ¿a qué nos invitaba? ¿Cuál era el propósito comunicativo? ¿Solamente informarnos de la vida de una mujer? ¿Cuál era el propósito comunicativo, el trasfondo, ese propósito implícito que tenía ese reportaje? ¿Cuál era? A reflexionar, a cuidar el medio ambiente. Bien, muy bien. Igual dice cuidar el medio ambiente, la Vero dice a alentar. Ya, muy bien. Y además, invitarlo que, pese a las circunstancias que rodearon a esta mujer que estaba en una depresión profunda, porque no solamente había perdido a su marido, sino que también a su hijo, el ayudar a los demás, el construir un espacio limpio, le ayudó a ella también a salir de su depresión. ¿Se dan cuenta? Que son pequeños detalles que nos ayudan y nos invitan a reflexionar sobre la vida, a dar ese viaje. Recuerden que el viaje del héroe llegaba a un punto de hoyo tan profundo que es ahí donde tenía que tomar la decisión. O me quedo ahí sepultado o sigo adelante. Y esa es la decisión que marca al héroe o a la heroína. Entonces, repasemos la estructura del reportaje. ¿Qué debe tener? Un titular. ¿Cómo debe ser ese titular? Chiquillos, ¿cómo ¿Cómo debe ser? debe ser el titular? Llamativo, súper bien, Dani. Muy bien. La entrada, que es el primer párrafo, es la entrada. Es como la introducción al tema. ¿Cómo debe ser también? Interesante, me dicen acá también. Muy bien. Súper bien, chiquillos. En el cuerpo del reportaje, ¿qué elementos tenemos que tener para que nos ayude a cohesionar y que nuestro texto sea coherente? ¿Con qué nos podemos ayudar? ¿Qué es lo que nos ayuda? Ya, sí, la información, pero esta información, chiquillos, para que se entienda, quede ordenada y las ideas tengan un orden entre sí, ¿qué debo ocupar? Recuerde que todo texto tiene que tener cohesión y coherencia. Y en aquí la Dani me dice que tiene que tener coherencia. ¿Y ¿Qué debo ocupar yo? Porque la cohesión es algo más interno que genera la coherencia. ¿Qué tengo que hacer yo, chiquillos, para que esto tenga coherencia y cohesión? Porque yo puedo escribir, pero puedo escribir y puede que no se entienda nada de lo que escribo. Hay algo que nos puede decir el nombre, elementos que nos ayudan a organizar esta idea y darle un orden coherente.
¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando la causa y los efectos de las acciones de los personajes? Y dijimos que para poder identificar las causas nos valíamos de ciertos elementos, ciertas preguntas, ciertas palabras que nos ayudaban a identificar la causa y las consecuencias. ¿Qué palabras me ayudan a formar un párrafo, un texto coherente y cohesionado? Chiquillos, lean, vean el PowerPoint. Dice el cuerpo del reportaje y de hecho hay una palabra que tiene que ver con el elemento que está hablando la profesora. En los párrafos desarrollan el tema. Aquí dijo Fernando. Los conectores. Muy bien. Debemos trabajar los conectores en esta parte del reportaje, ¿ya? Cuando le damos cuerpo a un reportaje, para que nuestro texto sea coherente, esté cohesionado, tenemos que recurrir a los conectores y a todos los elementos de correferencia, ¿ya? Y el párrafo final debe ser concluyente, pero también tiene que invitar al lector a reflexionar, ¿ya? Porque un reportaje, recuerden que su propósito comunicativo es informar, pero además tiene otros propósitos comunicativos y uno de ellos es la reflexión, ¿ya? Acuérdense que los reportajes tratan de temas variados, ya que sean atractivos para el lector, ¿ya? Y que a diferencia de la noticia, incluye también, no solamente hechos, sino que también opiniones. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Queda alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar para poder complementar y les pueda ayudar en su trabajo? ¿O está todo claro, chiquillas y chiquillos? Para redactar tu reportaje debes tener algunos puntos. Ahora vamos a revisar la planificación de la semana pasada. Tía Vinca, usted me dice a quién designa para que me diga si realizó la planificación. Ya, la de ayer voy a ir al azar, voy a sacar la Isi ya Castro. Isi. ¿Completó su planificación usted? Isidora. Puedes responder por el chat o puedes activar tu micrófono. Isi. ¿Está o no está? ¿La Bianca? La Bianca dice que ella completó la parte de elegir a UNER. Ya, perfecto. ¿Qué escribirá? Un reportaje. ¿Sobre qué tratará? ¿Sobre qué va a tratar tu reportaje, Bianca? Y esta partecita que les dejamos ayer es muy simple, no es que tengan que extenderse, es hacer como un listado con las cosas que guiándome con la tabla que nos puso la profesora, o esa misma tabla llenarla con las cosas, en este caso con el tema, o con lo que escribiremos, con lo que escribiremos y todo eso. Bianca, ¿de qué va a tratar tu tema? Sobre lo que pasa en el país. Tu reportaje, ya. Sobre la contingencia, bien. ¿Para qué escribirás? ¿Cuál es el propósito comunicativo que vas a tener? Utilizar. ¿Cuál es el fin de tu texto, de tu reportaje, Bianca? Para que la gente tome conciencia, dice. Muy bien. ¿Quiénes leerán tu historia, tu reportaje? Espera que la mayoría, es decir, el público en general sería eso, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo será el lenguaje que vas a utilizar? ¿Informal o formal? ¿Por qué?
Bianca. ¿Qué lenguaje va a utilizar? Ahí está. Lengua formal dice, ya que eso hace que sea algo serio, le da seriedad. Bien, Bianca. Muy bien, Bianca, muy bien. Súper. ¿Había Eso, alguien? eso es lo que tienen que hacer, chiquillos. Primero, antes de ponerse a escribir, definir y responder estas preguntas, porque así le va a dar un orden, una orientación a su reportaje. La Dani también tiene, parece. ¿Ya, Dígame, Dani? ¿Puede hacer de la Revolución Francesa, ahí sí? ¿Ya? Si conoces a un Recuerden que personaje. tiene que ser de un personaje en especial, un Sí. héroe o una heroína, no un tema general. Claro, de la recuerda que revolución. tiene que ser un personaje. Sí. Tienes que buscar, y Sí. ojo con estos chiquillos, porque tienen que ustedes después van a tener que investigar para poder escribir sobre esto, Sí. ¿ya? Así que sí, si estás motivado y lo quieres hacer sobre la Revolución Francesa, perdón, ya hay un personaje que te llame la atención o que creas que merezca que tú escribas de él, En la hazlo. Revolución Francesa hay muchos personajes que son muy atractivos para escribir sobre ellos. Busquen, chiquillos, información, de hecho pueden poner Revolución Francesa, ver los principales personajes o quienes participaron de ella y quizás ver nombres y con eso investigar más sobre ella. Ahí hay una mujer muy importante en la Revolución Francesa. Tienen que responder a estas preguntas también. Elige a tu personaje, cuál es su origen, qué lo motiva. Esto los va a guiar para organizar su idea y para planificarla. Ahora, como nuestro objetivo es revisar lo que escribimos, dice, ahora puedes escribir tu reportaje. Una vez que hayas planificado, empieza a escribir el reportaje. Este deberá estar listo el día viernes 5 de junio. Escribe siguiendo tu planificación. Si tienes nuevas ideas, puedes usarlas. Recuerda que el uso del primer escrito es un borrador. Siempre es un borrador. Y en el borrador nosotros nos fijamos en varias cosas. En los signos de puntuación, si están correctos, si hay faltas de ortografía, si tenemos bien la estructura del reportaje, si incluye los párrafos están bien estructurados, si hay buena redacción. No olvidar mantener la atención del lector y cuida la veracidad de la información. Recuerden que cuando indagamos, cuando buscamos información, tenemos que hacerlo en páginas que nos muestren mayor seguridad, que nos den mayor seguridad. Disculpe, profesora, es que le surgen muchas dudas acá a los chiquillos, entonces quiero orientarlos para que los orientemos juntas un poquito. Ya. Lo primero, chiquillos, es que pueden escribir, porque tienen muchos temas, están preguntando sobre qué lo pueden hacer, el formato en que se va a tomar y todo. Sí, Lo primero, ellos pueden escribir de cualquier temática. pero que sea de un hombre o una mujer que consideren heroína o héroe. No Exacto, pueden escribir sobre la guerra del Pacífico, pueden escribir sobre el coronavirus, pueden escribir sobre la Revolución Francesa, pueden escribir sobre cantantes, pueden escribir sobre activistas, pueden escribir sobre sus familiares. Chicos, pero lo que sea ustedes un quieran. hombre o una mujer que consideren heroínas de la guerra del Pacífico, por ejemplo. Ana Frank también, chiquillos, súper bien. Ana Arturo Frank, sí. Cantante. Chiquillos, lo que tienen que tener ustedes claro, y eso es algo que también uno se va a dar cuenta cuando ustedes escojan a sus personajes, es que cumpla con los requisitos, por decirlo de una manera, con las características que hemos conversado todas estas clases y que les ha presentado la profesora Leticia, cumpla con las características que son para considerar a una persona, ya sea mujer o hombre, un héroe o heroína. Eso es lo principal, chiquillos. No hay que desmarcarse de eso. ¿Ya? ¿Ya? Y, chiquillos, creo que ayer alguien le sacó una foto al cuadro, así que ahí lo pueden pedir, Ingrid. ¿Alguien le había sacado foto al cuadrito? De todas maneras, hijos, yo se las mandé a la profesora ayer, en la clase de ayer, y hoy día se la mando apenas termine, yo se la mando a su profesora, y ella la sube a Facebook, creo. O ¿Y se el lo mando a formato?
Profesora, están preguntando por el formato en que deben escribir, tiene que ser un Word, ¿verdad? Vamos en eso todavía. Ya vamos a llegar a ese punto. Vamos con calmita, ¿ven? Ahí viene. Ya. Primero, cuando hago el primer borrador, realizo mi primera revisión. ¿Cómo lo hago? Utilizo la pauta que va a usar mi profesora para evaluarme. ¿Qué voy a evaluar yo? Esto. Entonces, es súper importante cuando ustedes realicen una revisión, ya sea de una noticia, del trabajo que le estoy dando ahora, o si en historia le mandaron un trabajo que tuvieran que averiguarnos sobre algún tema, en ciencias naturales, si les piden una investigación o un trabajo, siempre, chiquillos, tienen que regirse por la pauta de evaluación, porque eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, cuando ustedes tienen la pauta de evaluación, ya sea una rúbrica, una lista de cotejo, ustedes la ven, la trabajan y dicen, hago la primera revisión de mi trabajo. La profesora me va a evaluar. Si tiene un título atractivo, entonces yo hago, reviso, miro mi trabajo y digo, ¿tiene un título atractivo? Sí, marco el sí. ¿El personaje elegido reúne las características necesarias para ser considerado héroe o heroína? Sí. ¿Se informa adecuadamente sobre su vida y su hazaña? Sí. ¿Se refleja claramente la intención del emisor? Es decir, mi intención es comunicar, informar, que el lector sea capaz de reflexionar, persuadir. Sí, está presente claramente mi propósito comunicativo. ¿El tema se presenta de manera verídica y objetiva? Sí. ¿Se emplea correctamente la ortografía acentual, puntual y literal? ¿La presentación del texto denota planificación, revisión y edición? ¿Se cuidan aspectos formales del escrito respecto al tamaño y tipo de la letra? Entonces ustedes hacen un checklist, ¿ya? Ustedes dicen, esto es lo que va a evaluar mi profesora. Entonces, yo escribo mi reportaje y hago la primera revisión. La hacen ustedes, ¿ya? Y la hacen en base a esta pauta. Entonces, ¿qué les va a permitir eso? Que ya van a estar conscientes de lo que se les va a evaluar. Se van a ser conscientes de lo que les van a pedir en su escrito. Y si ustedes son conscientes de eso, van a entregar un trabajo buenísimo. Entonces, ya van a tener la seguridad de que su trabajo va a ser excelentemente evaluado. ¿Ya? Esa primera evaluación la hacen ustedes. ¿Ya? No la hace el profesor, la hacen ustedes. ¿Cómo? Con esta pauta que todos los profesores entregamos cuando pedimos un trabajo. A ver, profesora, disculpe, chiquillos, nuevamente vuelvo a decir. Ustedes pueden escribir de la persona que ustedes quieran, la persona, sea mujer o hombre, pero debe cumplir con las características de un héroe. Yo podría escribir, por ejemplo, de mi mamá. Podría escribir de mi mamá porque, por ejemplo, para contextualizarlo, yo escribiría de mi mamá, no sé, porque, por ejemplo, nos crió a nosotros tres, yo tengo 3 hermanos, sola, nos educó a los 3, ha combatido diferentes adversidades en la vida, entonces cumple con ciertas características que hacen que yo la considere, por ejemplo, una heroína. Exactamente. Y ustedes lo mismo tienen que hacer, chiquillos. Pueden tomar la persona que de verdad ustedes quieran, puede ser una persona pública o puede ser alguien anónimo que sea de nuestra familia, un amigo, el vecino, cuando salíamos el tío que veíamos todos los días o la tía que veíamos que limpiaba la plaza. Chicos, puede ser la persona que ustedes imaginen, pero siempre y cuando cumpla con las características de un héroe. Y las características del héroe son las que hemos conversado todas las clases anteriores. Sí, el viaje, sobre todo guíense por el viaje que realizan los héroes, ¿ya? Recuerden que la transformación, ya todos los días nosotros emprendemos ese camino de héroe o heroína, y depende de cómo nosotros nos desligamos de nuestro egoísmo propio y pensamos en el otro, ¿ya? Cuando uno piensa en el otro, se convierte inmediatamente en héroe o heroína para la otra persona, o para la sociedad, o para la comunidad, para el barrio, para un país, para el mundo, ¿ya? Revisen las historias de los héroes, de las heroínas que hemos trabajado. El 26 de mayo, recién pasado,
se celebró una vez más la muerte de Manuel Rodríguez, los trabajamos. Ese hombre que, teniendo todo, se desprendió de todo por una causa, ¿ya? Esas son características de héroe, heroína. Y si, por ejemplo, van a trabajar la Revolución Francesa, elijan, hay muchos personajes que son héroes o heroínas en esa época y que marcaron la historia, fueron un hito para la historia. Ya, me interesa, hijos, que quede muy claro esta primera revisión. Cuando ustedes escriban su primer borrador, porque es un primer borrador, ustedes van a revisarlo, van a hacer el checklist, ¿ya? Con toda esta pauta. Y ahí van a ir viendo qué les falta, qué agregarían. Y una vez que hayan terminado esta revisión con esta pauta, ustedes reescriben, ¿ya? Luego de revisar su primer borrador y de acuerdo con la pauta dada, corrigen y agregan las imágenes. ¿Cuál es la formalidad del reportaje? La extensión del reportaje debe ser de mínimo una página. Mínimo una página. La letra Arial, tamaño 12 justificado interlineado 1,5. Esa es la formalidad del reportaje. Si ustedes no tienen computador, no pueden escribirlo, su escrito lo van a hacer a mano, pero con letra clara y legible. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Todo claro, ¿cierto? Estaban poniendo atención, chiquillos todos, ¿no? Profe, entonces se puede escribir de cualquier cosa para escribir. Como cualquier cosa, mi amor. No Dijimos sé, jugar reportaje como de que un ejemplo así. de héroe o heroína. Mira, la tía Vinca ahora les va a mostrar un ejemplo del reportaje que ella hizo para mostrárselo a ustedes, ¿ya? Sí. Porque después el reportaje que ustedes escriban lo van a tener que exponer al resto de sus compañeros, así como estoy haciendo yo la clase, lo van a tener que hacer ustedes explicando el reportaje que hicieron, ¿ya? Chicos, es muy importante, y quiero que quede claro, que ustedes participen y estén atentos durante toda la clase. No porque estemos en nuestras casas, nos vamos a ¿cómo se llama?, a distraer con cosas externas. ¿Hay una protesta por ahí? Perdón, es que es la alarma, un ya. auto que está abajo. Ya. Pero es importante que estén todo el rato ahí, pero en la clase ya, y que estén muy atentos a lo que se habla en ella. ¿Ok? Ya. Antes de para que usted lo explique, vamos a terminar la clase, después la tía Pinca le va a explicar el reportaje que ella hizo y cómo lo hizo, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy? Agustina no la he escuchado, ¿no está Agustina? ¿La Agus? Sí, sí está. Agustina López. Echo de menos a Agustina, su voz. Sí, no ha hablado. Agustina. ¿Aló? Hija. ¿Aló, tía? La he echado de menos, no ha participado mucho en las últimas clases. ¿Ve que la he hecho de menos al tiro yo? ¿Qué preguntas hay que grabar, Ilsa? ¿Qué aprendimos hoy? Sobre el reportaje. Ya. ¿Qué es importante? Ya. ¿Por qué es importante revisar lo que se escribe? Para no tener errores. ¿Ya? Igual no es importante no hacer ridículo porque podríamos escribir súper mal y no nos damos cuenta y vamos a entregarlo y vamos a hacer el ridículo de nuestro caso. Muy bien. Ya.
Ojo, nunca hacen el ridículo cuando puedan crear, ¿ah? La creatividad, el atreverse a escribir, siempre es una habilidad que tenemos que ir desarrollando. Las primeras veces que escribimos probablemente no sea de lo mejor, pero lo importante es soltar la mano y no tener miedo a hacerlo. Por eso tenemos que seguir esas 3 partes de la escritura, seguirlo al pie de la letra. La planificación, escribimos nuestro primer borrador, lo revisamos y después lo reescribimos, ¿ya? Súper importante eso. Recuerden siempre guiarse para la revisión con esta pauta, ¿ya? Para ir viendo todos los elementos que tienen o que les faltan. Recuerden mandar el reportaje el 5 de junio a este correo. Ya, tía Vinca. Ya, perdón, es que todavía suena la bocina. Chiquillos, los invito por favor a que estén muy atentos de estas clases, porque me pasa que siento que de repente se distraen mucho y las cosas que ya hemos hablado las vuelven a preguntar porque no están completamente atentos. Es muy importante que estén atentos, chiquillos, más cuando se entregan estos lineamientos para una evaluación, ¿ya? Porque si hay algo que no queda claro, ustedes tienen que estar atentos para preguntar, para resolver sus dudas, ¿ya? Así que, por favor, estén muy atentos. Yo ahora les voy a mostrar un reportaje que hice, que no es en el formato que les pidió ahora la profesora, pero era como para explicarles un poco y qué es lo que se les pide cuando hablamos de, quizás de títulos que sean interesantes, de información precisa, que tenga un orden, la importancia de las imágenes que vamos a poner en nuestro reportaje, que tengan coherencia en lo que yo estoy escribiendo y todo eso, ¿ya? Así que les voy a mostrar ahora porque nos quedan 10 minutitos. Tienes que habilitarme, Leti, donde dice compartir pantalla, Sí. Abejito. Ahí Ya lo está. hice bien. Justo. Genial. Así que yo les voy a mostrar un poquito, chiquillos, lo que hice, para ver, a ver, y espero que les ayude en su trabajo. No está ahí. Y ahí está. Y ya, chiquillos. Yo escogí como ven acá, a Gabriela Mistral, ¿ya? Yo puse acá el nombre de mi personaje, una imagen de Gabriela, mi nombre, yo voy a ser como un estudiante ahora, así que puse séptimo básico, el nombre de la profesora Leticia y la fecha de hoy, ¿ya? Que son formalidades muy importantes. Sus primeros años de vida. Lucila Godoy Alcayaga, porque ese era su verdadero nombre, ya Gabriela Mistral era su seudónimo, nació el 7 de abril del año 1889 en Vicuña, que es una pequeña ciudad precordillerana ubicada en el Valle del Elqui, que se encuentra en la región de Coquimbo, cuarta región de Coquimbo, ¿ya? Su padre fue Jerónimo Godoy y Villanueva, y su madre fue Petronila Alcayaga Rojas. Ellos son sus padres. A la edad de 3 años, el padre de Gabriela abandonó definitivamente el hogar y por ende a la familia, ¿ya? Es decir, quedaron solo su madre, su hermanastra, que venía de una relación anterior que había tenido su mamá, y ella, y Gabriela. Vivió su infancia en la aldea de Monte Grande, en la comuna de Paihuán, durante los 3 y 9 años de edad junto a su madre y hermanastra. El inicio del camino. La influencia de la hermana de Gabriela resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, ya que ella era maestra y por esto le mostró el arte de enseñar a leer y a escribir. A la edad de 6 años aprendió a leer, una entusiasta autodidacta, es decir, que buscaba aprender por sus propios medios, guiada por sus intereses hacia la lectura y la educación. Y a los 12 años se trasladó con su madre a la ciudad de La Serena, a paso firme. Cuando tenía solo 15 años, en 1904 Gabriela
ya había sido nombrada ayudante en la escuela de la Compañía Baja, y en 1908 se desempeñó como la maestra en la localidad de La Cantera. Mientras permanecía en estas labores de maestra en compañía, escribe para periódicos regionales, como El Coquimbo, que es de la ciudad de La Serena, y La Voz del Elqui, que es de Vicuña. Sus primeros artículos y textos en prosa fueron escritos acá. El dolor como inspiración. En noviembre de 1909 se suicida en Coquimbo un íntimo amigo de Gabriela, el joven empleado ferroviario Romelio Ureta Carvajal. Este trágico hecho, chicos, la marcó mucho y la motivó en la escritura de una serie de dolorosos poemas, entre otros, los sonetos de la muerte, ¿ya? Firmados con el seudónimo de Gabriela Mistral, obtiene, además, el premio de los Juegos Florales de Santiago. La influencia concretada. En 1910 se trasladó a Santiago, y aquí fue donde aprobó los exámenes especiales en la Escuela Normal de Preceptores, y pudiendo así trabajar en la Escuela de Barranca y después en Traiguén. Desde ese momento comenzó a trabajar en distintas escuelas, chicos, y ciudades alrededor de todo el país, como Traiguén, Punta Arenas, Antofagasta y Temuco. En 1918, un decreto firmado por el Ministerio de Instrucción Pública de del presidente Pedro Aguirre Cerda la nombra directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. En 1920 cumple funciones en Temuco, donde conoce a Neftalí Reyes, imagínense, a Pablo Neruda, alumna en el liceo local y corresponsal de Claridad, la revista de la Federación de los Estudiantes de Chile. Y aquí Gabriela Mistral lee los primeros poemas del adolescente Pablo Neruda en esos tiempos, y le da a conocer la obra de novelistas rusos. Además de todo esto que llevó haciendo desde el área educativa, colaboró en diversas publicaciones literarias y pedagógicas del país, como Pacífico Magazine, Familia, Revista de Educación Nacional, Ulinas, entre otras. Chiquillos, yo veo aquí que están escribiendo en el chat ya, así que pongan mucha atención a esto. Seguimos. Aquí les dejé algunas imágenes, por ejemplo, de lo que hablamos en la época, que fue muy fuerte para ella en cuanto al involucramiento que tuvo en el sistema educativo chileno, ella como profesora. Grandeza que traspasó fronteras, chicos. Años después, en 1922, Gabriela Mistral viajó a México invitada por el ministro de Educación mexicano en esos tiempos, el poeta José Vasconcelos. Y el objetivo de este viaje a México era colaborar en la reforma educacional del país y en la creación de bibliotecas populares. Con todo esto, superando la desigualdad social, Gabriela redefinió a través de las prácticas que ejercía una educación pública en la que primaba la diversidad, chiquillos. Es decir, que era muy importante la diversidad para ella en las ideas y en los pensamientos. Luego de su paso por México, la verdad es que ella recorrió varios países de Europa y Estados Unidos, entre ellos Italia, Suiza, Francia, España en Europa. Estados Unidos, como dijimos, imaginen, en París asume funciones en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que era un organismo de la Sociedad de las Naciones, como delegada del gobierno de Chile en el año 1926. En 1933, desde el mes de junio, asume funciones consulares en distintos lugares del mundo. En Madrid se le recibe además como una embajadora espiritual de la América Española. Como habíamos dicho, viajó por muchos países de Europa y Estados Unidos, y además viajó también por las Antillas, el Caribe y los países centroamericanos, dictando diferentes conferencias sobre el hispanismo, el autodidactismo, que era en el mismo método que ella aprendió, e historia indoamericana, además de recitales de la poesía que ella escribía, ¿verdad? Y con esto entonces es que viajó a través de Puerto Rico, República Dominicana, chiquillos, países como Cuba, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
Luego, la Universidad de San Carlos de Guatemala, de hecho, le confiere el doctorado honoris causa, la primera distinción que ellos entregaban, es decir, un reconocimiento muy importante de manera académica que se recibe en una solemne ceremonia. En 1938 fue invitada por la escritora argentina Victoria Ocampo a permanecer una temporada en el país vecino, específicamente en el Mar del Plata, y fue ahí cuando la Editorial Sur de Buenos Aires publica Tala, que fue uno de sus libros poemáticos fundamentales en su carrera. Una mujer que hizo historia. El 15 de noviembre, chiquillos, del año 1945, Gabriela gana el Premio Nobel de Literatura por su poesía lírica inspirada en poderosas emociones. Y con este reconocimiento marcó hitos e historias, porque se convirtió en la primera poetisa de Hispanoamérica en recibir el premio más importante del mundo, y la primera de América Latina, ¿ya? Y para ese entonces, cuando recibió el premio, tenía 3 libros de poesía, un volumen de prosa de 300 o 400 textos, muchos de estos donde ella cuestionaba el rol de la educación pública, de la pedagogía y la niñez. Otra vez en casa. El 9 de septiembre de 1953, después de 16 años de ausencia, llega a Valparaíso Gabriela Mistral en el buque Santa María. Había sido invitado oficialmente a Chile por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, y una de sus palabras al saludar al pueblo fue: soy un ausente, pero no un ausentista, y Chile, mi país, siempre ha estado en mi corazón. De ahí podemos ver una imagen del momento. Tía, ¿Sí? Resumamos para poder, porque tenemos Queda la última. Ya. Queda muy poquito, ¿verdad? Ya. Cuando se apaga la luz, chicos. El 10 de enero de 1957, chicos, ella, debido a un cáncer de páncreas, fallece en un hospital en Long Island, en Nueva York, y a pocas horas la Asamblea General de las Naciones Unidas le rinde un homenaje. Y sus restos hoy por hoy descansan en su amado pueblo de Monte Grande, cumpliéndose así su última expresada voluntad en su testamento. Profesora incansable. No cabe duda que sus planteamientos cambiaron la historia de la educación, chiquillos, tanto en México, por el trabajo que fue a hacer, como acá en Chile, entre estos su lucha por abrir escuelas para todas las clases sociales y su objeción por los bajos salarios de los profesores. Gabriela Mistral, una mujer trascendental, chicos. Gabriela hizo historia, con su poesía, con sus reconocimientos literarios, y sobre todo, chiquillos, con su idea que buscaban ser el motor para alcanzar una educación de calidad para nuestro sistema que diera oportunidades tanto a los alumnos como a los profesores. Eso fue, chiquillos. Ya, hijos, de todas maneras, este reportaje que acaba de hacer la tía también lo vamos a subir. Espero que cualquier duda que tengan recuerden escribirnos al correo, ¿ya? Por favor. Un besito grande, que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Nos vemos. Cualquier duda me escriben al correo, ¿ya? Que estén bien. Bye. Bye, bye. Bye.